Cooking soul. Ain't nothing like the What old more can I school. say? I wouldn't be here today if the old Hombre, dos triunfos consecutivos desde que usted llegó a la banca placina. No, mira, yo soy interino, yo soy coordinador de categoría menor del Club Deportivo Plaza Amador. Los directivos me pidieron que diera la mano. Yo soy técnico de la reserva. Sacamos los 6 puntos, gracias a Dios, gracias a los jugadores. Lo mío de la reserva hasta la sub-7. Y es un trabajo arduo. Mañana tengo que ir temprano a ver la sub-9, hay que escribirlo. Y lo mío es otra cosa. Muy, pero muy buenas tardes a todos los que nos van a sintonizar en otro programa especial, pero este no es un programa más. Hoy tenemos a uno de los grandes formadores, sino, bueno, en lo personal, un top 5 de los mejores formadores que hay en el fútbol panameño, el argentino panameño, el profesor Javier Einstein. Bienvenido, profe, a los micrófonos de Utopía Fútbol y muchas gracias por atendernos, ¿no? Muy buenas tardes, sí, soy un asiduo televidente u oyente de los programas porque han entrevistado profes que respeto mucho y me parece una interesante propuesta, donde tuve la oportunidad de ver la entrevista a Jorge, a Sergio, y me parece que es bueno que haya una nueva camada de periodistas panameños que se dedique a hablar de juego, que se dedique a hablar de este deporte y dejando afuera nuestra cancha. Creo que, por desgracia, cada día gana más protagonismo dentro del periodismo nacional. También nos acompaña, profe, mi amigo y colega, y también, profe, colega suyo también, se está formando como entrenador, Benjamín Mirones. Bienvenido, mi hermano, a los micrófonos, también tus micrófonos de Utopía Fútbol. ¿Qué tal, hermano? Un gustazo nuevamente hacer otro programa y nada más y nada menos que con el profesor Javier. Mucho gusto, profe, aunque sea por esta modalidad. Y bueno, bienvenido a la Utopía y bueno, ya vemos que le gusta un poco de qué vamos, así que para empezar a entrar en calor, a mí me gustaría saber, porque creo que hay una parte de las personas en Panamá que no saben o que no conocen a fondo cómo fueron los inicios de Javier Einstein como entrenador, qué lo motivó y desde cuándo está en esto. Benjamín, disculpe, profe, siguiendo esa misma línea, para que también el profe nos cuente, ¿no? A su edad, tengo una información de que a los 15, 16 años el profesor Daniel Chazarreta, chileno, prácticamente le dijo al profe, vas a ser técnico. Entonces, para que el profe nos cuente esa historia, ¿no? Y nos profundice allí. Ok, bueno, los inicios acá, mientras que jugaba en segunda división, era entrenador de una academia en el área de Clayton, Real Panamá. De ahí pasé a otra academia de fútbol, Metro, donde algunos chicos llegaron a jugar primera división o reserva, como los hermanos Narbón. Y luego de ahí salto al Chorrillo, diferentes categorías de Chorrillo, de San Francisco, asistencia de primera división en el Chorrillo, de ahí Alianza, categoría reserva, de ahí a Plaza Amador, reserva y primera división, y ya empiezo a fungir como coordinador de categorías menores. De ahí Chorrillo, primera división, de ahí Veraguas en la LNA, vuelvo a Plaza Amador, reserva y coordinación de categorías menores, y de ahí a Tauro, asistente de primer equipo y técnico de reserva, universitario reserva, y Tauro hasta el día de hoy coordinador de categorías menores y técnico de reserva. Bueno, y la anécdota de Dani, él fue mío en categorías menores de Argentino de Merlo, que es un equipo de la primera C. Es un equipo que un día andan en la B Metro, otro día en la C, otro día andan por ahí. Es más, no sé hoy en día dónde están, pero bueno, Daniel era mi técnico y sí, me fijaba en otras cosas, en detalles del partido, en detalles del entrenamiento, y me hacía mucho hincapié que la verdad uno a esa edad no está pensando en eso, está pensando en tratar de triunfar como jugador, pero sí lo empezaba a ver, y después ya, cuando ya tenía
19, 20 años ya empecé a trabajar empíricamente y después, bueno, ya 2006 ya me gradué, no, 2005 licencia B, 2006 la licencia tipo A. Y bueno, después ya empecé a viajar por Europa, por Sudamérica para tratar de complementar conocimiento. Siguiendo por esa misma línea, usted antes de llegar a Panamá, si no me equivoco, usted estaba en Costa Rica como entrenador. ¿Cuáles son las diferencias, profe, cuando estuvo en Costa Rica y con qué se encontró, ¿no? cuando llegó a Panamá? No, en Costa Rica yo tenía 19 años. Ah, Costa Rica yo estuve en reserva de Santa Bárbara, que allá le llaman alto rendimiento y juvenil especial de Saprissa, vivía en la Casa Club de Saprissa en Tibás, pero nunca llegué a jugar. Lo complementaba laborando como entrenador en un colegio en el área de Zapote y empíricamente, no creo que se fueron dando las cosas acá, ya me lo tomé más en serio y ya en mi cabeza empezó a rondar la idea de dejar de jugar. Eh, ya cuando Chorrillo me hizo una propuesta formal para categorías menores, en ese momento sub-13, recomendado por Chino Morales, ya estaba viendo la posibilidad que ya en segunda edición acá ya no iba para ningún lado y había que tomarme más en serio otras cosas y estaba terminando ya el curso de técnico y ya me veía más encaminado y creía que tenía que dedicarle más tiempo, el tiempo que le dedicaba a entrenar, utilizarlo para capacitar. Lo suyo es netamente la formación, no le ha picado por ahí, como dicen, el bichito de querer hacerse cargo de una plantilla profesional o netamente la formación. Yo creo que, mira, yo quizás hice mi nombre cuando salté a dirigir el primer equipo de plasmador, agarró un innato porque no habían pedido al entrenador y no había, bueno, me fui hasta la final de la LPF y eso que me dio a conocer en el mundillo de LPF, a pesar que el que está en el día a día sabía quién era y a lo que me dedicaba, pero creo que en ese momento parecía que iba a ser me disculpa, por ahí tuve como algún problema con la conexión. Parecía que iba a ser una carrera exitosa y larga como entrenador de primera edición y no fue tal. También creo que por ahí hubo algunos intercambios de opiniones o situaciones con directivos de Plaza Amador en ese momento y me fui, después volví y después después ellos me sacaron. Creo que de la etapa como entrenador de primera división tengo más decepciones que alegría. Por ahí muy agradecido con ese grupo que dirigí Plaza Amador, que me llevó a la final, que me llevó a ser el mejor entrenador de la temporada. Y creo que ahora Fran me sacó el récord de la edad de ese momento que tenía, pero muchos sinsabores, una experiencia corta en Chorrillo también que no sé, quizá es otro target y creo que el directivo cuando me llama para coordinar un proyecto de menores o para dirigir la reserva tiene una gran confianza sobre mí y no hay debate, no hay discusión. Creo que cuando son decisiones del primer equipo, no sé, creo que no hay tengo mucho conflicto con el directivo. Para preguntarle, ¿no? Por esa misma línea, porque sabemos que usted es un visionario del fútbol. ¿Esos problemas con los directivos eran porque les querían imponer cosas, profe, o por qué eran más que nada? Porque sabemos que las ideologías de usted han aportado cosas positivas, ¿no? A atletas del fútbol panameño y también al propio fútbol panameño en sí. No, fueron creo que en el primer caso de Plaza Amador, ni el staff,
ni los directivos ni los jugadores estábamos preparados para llegar a una final después de 6 años que Plaza Amador ni siquiera llegaba a semifinales. Entonces creo que cada uno trató de imponer su visión de lo que pasaba. Y hubo alguna reunión que no estuve presente que creo que marcó un antes y un después, que me arrepiento de no haber estado. Preferí acabar de nacer mi hija y no, ella había nacido mientras que estaba concentrado para semifinales y no estuve, y ahí hubo una discusión grande entre jugadores y directivos que desencadenó en varias salidas y los jugadores me contaban una cosa, los directivos otra y era una encrucijada para mí. Tratar de buscar un término medio. Pero creo que ahí ellos tenían una posición, estaban como enfrentados. Y yo quería, habíamos logrado muchas cosas en categoría menor del primer equipo con las uñas y quería que trabajáramos mejor. Pero cosas normales, nada del otro mundo, implementos para entrenar, por ahí que el staff de categorías menores se consolidara un poco más y no fuera tan a pulmón. Pero bueno, ellos defienden su posición, que su presupuesto va hasta ahí. Claro. Y uno defiende la posición y defiende a sus compañeros de trabajo, que son los demás entrenadores de la institución y los jugadores. Creo que también yo estaba bastante joven, tenía 28 años y había cosas que por ahí no tenía las herramientas para manejarlas. Después sí en Chorrillos una experiencia muy mala porque bueno, pero ya eso es un asunto que creo que es hasta privado, un familiar que querían que jugara y fue muy triste todo. La verdad eso fue muy triste, muy corto, pero me enseñó mucho, dice el maestro Bielsa que uno aprende más de los malos momentos y de las derrotas y te juro que aprendí mucho, algunas cosas por ahí podría haberlas volteado la sartén de otra manera, pero habíamos hecho una muy buena pretemporada, el equipo jugaba muy bien y por ese asunto creo que se empieza a desbarrancar todo en la primera fecha. Y salí muy triste de ahí, y dije, mira, quiero volver a cantera, pero fueron varios años que los directivos me buscaban por lo que había hecho en Plaza en la Mayor y que había puesto muchos juveniles en primera, pero me buscaban para dirigir primera y yo lo que quería era dirigir reserva y coordinar las categorías menores de algún club. Pero después creo que cuando veo que alguno de los chicos va a salir perjudicado porque ya sea el entrenador o un directivo tiene una diferencia conmigo, yo he preferido renunciar. Antes que los juveniles salgan perjudicados, que digan, no, a este no lo vamos a poner porque es un jugador que se formó en el proyecto de Javier, yo he preferido irme. Profe, hablando un poquito más del juego, ¿cuáles son los principios o conceptos ofensivos, defensivos que le gusta plasmar a ustedes en sus equipos? ¿O los alinea en función del material humano con el que cuenta? ¿Pragmático, fundamentalista? No, bueno, cuando te vas haciendo, a pesar que el gel no deja ver las canas, cuando empiezas a peinar canas, dejas el fundamentalismo y hoy en día lo miro más desde el plano de facilitar la carrera del jugador. Tratar de que el jugador se desempeñe en la función donde él es especialista y aunque sea una paradoja pueda dominar varias posiciones y sistemas. Esta es una de las cosas que me porque tengo que formar no solo jugadores para Javier Einstein. Javier Einstein va a quedar en el camino de ellos y ellos van a seguir. Entonces, ellos tienen que adaptarse al técnico de primera, al técnico de selección juvenil y al técnico que pasen al extranjero. Entonces, defensa zonal, una organización defensiva en la cual se sepan ubicar, que sepan desplazarse según el movimiento del balón, que esto lo puedan hacer en una línea de 4, en una línea de 3, con un 5, con un 10, con un doble 9 o con un solo 9. Luego,
en el aspecto ofensivo, que cuando automaticemos movimiento y se le dé un rol a un jugador, ok, estás de extremo, pero te puedas tirar adentro, a un lateral que pueda ser ofensivo, más ofensivo, un contención que pueda jugar dentro de un 3, que pueda jugar dentro de un 2, que pueda jugar solo, que pueda jugar con 3 centrales detrás. Eso es lo más importante para mí, para ellos. Pero cuando tú trabajas con juveniles y trabajas en un equipo importante, como tengo la dicha de trabajar, tú vas a tener jugadores que te bajan del primer equipo, jugadores que a último momento se lo llevan para el primer equipo, y jugadores que llegan de las selecciones o que se van a la selección, que te llegan un jueves y tenés que jugar el sábado. Entonces, tú a esos jugadores no los tienes que marginar, más bien tienes que trabajar mucho en la cohesión de grupo de los que están contigo siempre, más los que vienen a jugar, prácticamente. Y como tú lo que tienes que pensar es en facilitar la carrera de ellos, tú tienes que darle cierta prioridad a ellos mientras respeten ciertas normas del grupo. No sé si te respondí la pregunta, porque no es cerrarse. Cuando tú trabajas, manejas la cantera de un equipo importante, tú no te puedes cerrar de que este es mi equipo, estos son los 11 y este es mi estilo y este es mi sistema, porque, qué sé yo, si de repente el día de mañana Edilson Carrasquilla no es convocado al primer equipo y yo tengo mi equipo, Claro. hay que sacar a uno de mi equipo y poner a Edilson Carrasquilla en la cancha y que se pueda cohesionar y relacionar con sus compañeros, porque él necesita minutos. Es un jugador que está en el primer equipo, es un jugador que está en selección sub-20, es un jugador que miran desde el extranjero, y tú tienes que ayudar, tienes que facilitarle la carrera. Entonces, es diferente nuestro rol, o el rol que yo intento hacer, con respecto al rol que hace un técnico de primera. El técnico de primera, y por eso yo trato de estorbarles lo menos posible, el técnico de primera tiene que ganar, vive pensando que lo van a echar. Si ve un técnico en la tribuna, dice, este viene por mí. Si la reserva está ganando y la primera no, ya también te empieza a mirar de lado. Hay que tener mucho tacto. Entonces, cuando andan en la mala, yo llamo al asistente para ver qué jugadores van a bajar, qué jugadores quieren, porque sé que están a full y es muy diferente a la experiencia que yo puedo vivir en el día a día. Ellos amanecen el lunes y perdieron el domingo pensando que puede haber movimientos. Es diferente, uno tiene que manejarlo diferente. Por eso creo que el técnico que trabaja en menores y lo maneja como una primera está equivocado, no tiene ninguna presión ni nada. Y esto se trata de que ellos lleguen a primera y se mantengan. Si uno, pierdes el estilo, a veces me ha pasado. Por darte un ejemplo, si yo tenía a Saed Díaz conmigo, cambiábamos el sistema. Y si él no estaba, jugábamos con 3 en el fondo. Si Saed Díaz estaba, jugábamos con 4 en el fondo. Porque íbamos a jugar con un 9 de área, especialista y el líder del equipo. Entonces, y me acuerdo de Saed, pero así en otras posiciones más, que si estaban con nosotros, digamos, tener a Víctor Griffith en Tauro me daba en la salida un montón de cosas. Entonces salíamos con Víctor Griffith jugando. Si él no estaba, teníamos que buscar otro tipo de salida, la teníamos que entrenar de otra manera. Por ahí venía llegando Irving Gudiño y Irving era más segundo pase. Pero esto es más de Tauro, pero ponerle en Plaza Madera era diferente, no me tenían en cuenta los chicos para las selecciones juveniles, y el equipo tenía un estilo más definido, de 4-3-3, de salida con el 5, con Dani Aparicio, que se acaba de ir a España, por suerte, o con José Rivas, que hoy en día está en Alianza, con Joel Lara. El balón salía por el centro, sí o sí. De una u otra manera el balón salía por el centro, y después lo que podía variar, depende de quién venía mejor, si
quién era el 9, pero también teníamos, ahí el equipo se basaba en el arquero, que era Marcos Allen. Depende de lo que tengas, te acomodas a eso. También era un equipo de, en Plaza sabía que 1-0 ganábamos. Claro. Ganábamos. En Defendía muy cambio, bien. en Tauro por ahí éramos un equipo más de ganar 4-1, ganar 3-1. Era diferente. Arriesgábamos en la salida muchísimo con Carlos Harvey jugando de central. Carlos Harvey salía dribleando como Fidel Escobar. Son diferencias. Son diferencias. Profe, pero mire qué equipón. Carlos Harvey, Víctor Griffith, Saez Díaz, casi toda la selección sub-20, profe, en el Tauro. Diego Balanta, Diego Balanta, Axel Mackenzie. Deportivo Cali. Mira, el equipo era Celino, Hinojosa en el arco. Los 4 de atrás podían ser Jonathan García, que juega en la primera de Tauro hoy en día. Carlos Moreno, que llegó a jugar en Copa con Tauro. Rolando Romero está en el primer equipo de Tauro. Carlos Harvey en Los Ángeles. Del Mar está en CAI. Luis Asprilla está en el primer equipo de Tauro. En selección sub-20 estuvo con Julio. No sé ahora qué pasará. En el medio eran... había un montón, y otros que no jugaron porque son vagos, como Palacios, pero Carrasquilla, Gudiño, Joel Valencia, Griffith, a veces Griffith jugaba de 10, Cliquiti Quintero era el buen izquierdo, casi todo el torneo Cristian jugó por izquierda. Por derecha variábamos más, podía ser Diego, podía ser Axel, si Axel no era el 10 y Víctor era el 10, y el 9 era Saed o Omar Valencia, que también otro de los Baguini que tengo ahí que pueden algún día llegar a destacar. No, profe, qué equipazo. Profe, para que nos cuenten, ¿no? A profundidad, desde la visión de Javier Einstein, ¿cómo es en realidad el trabajo de un formador? ¿Cómo es en realidad el trabajo para ser catalogado un buen formador? ¿Cómo es esa labor, profe? Bueno, lo primero es que tu ambición no tiene que ser el primer equipo. Cuando tu ambición es el primer equipo, y yo creo que mejor ve a dirigir una LNA y trata de ascender y llega. Pero eso siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar y va a estar el técnico que está en la 17 pero quiere ir a la reserva. O el de la 15 que quiere ir a la 17. Yo creo mucho en la atención plena y si tú estás enfocado en lo que estás haciendo y no te distraes con otra cosa, vas a lograr tus metas. Porque tú tienes que darle un enfoque a tu método, a tu estilo, que creo que lo del estilo de juego recién se lo respondí, y el método tienen que ir direccionado hacia que el jugador llegue a primera división. ¿Ok? Y que el jugador se forme bien en la medida que sea posible. Porque hay momentos cruciales que tú tienes que tomar decisiones. Al jugador se lo llevaron para primera y no juega. Muchos, o cuando yo estaba más joven, yo decía, pero ¿para qué se lo llevan si yo lo necesito? 2010, cuando yo dirigí Alianza y me quedaba con 14, 15 jugadores, yo decía, pero se lo llevó y lo dejó en la grada. Pero hoy pienso diferente, que se quede allá y se gane su puesto, en la primera. Porque va a llegar un momento que ya no va a tener edad de jugar de reserva y tiene que ganarse el puesto y acostumbrarse a entrenar con grandes, jugar con grandes y un técnico que no le va a decir, vamos, que tenés que llegar a primera, le va a decir, jugás vos, o juega el otro, o te vas para abajo, o sigue en la universidad. Entonces, creo que esa es una decisión, soltar al jugador, dejarlo que se vaya para primera y no molestarlo más, no estarlo llamando, no estarle escribiendo, que regrese, no. Se fue, que se quede allá. Segundo, el método de entrenamiento. Mirar mucho la corrección de los errores, técnicos y tácticos, y el rol del jugador. Ok, es bueno un jugador que sepa jugar varias posiciones, pero el día que lo van a llamar para primera, en una posición tiene que ser mejor que alguno de los que está en primera. Ok, entonces, los ejercicios, el método de trabajo, tiene que tener de técnica individual, tiene que tener de táctica individual, tiene que tener también, obviamente, táctica sectorial, intersectorial, colectiva, pero tiene que haber
un continuo aprendizaje y una continua enseñanza por parte del entrenador. Luego, no, ¿cómo te digo? Armar el sistema pensando en su desarrollo y las convocatorias y la alineación, pensarla o realizarla pensando en ellos. Pensando en ellos, no pensando, o es que jugamos el fin de semana contra Chorrillo. Tenemos que jugar contra Chorrillo, entonces tenemos que cambiar el sistema. Quizás en la temporada a veces vas a hacer un cambio o algo estratégico, pero hay que pensar en el jugador, en dónde se va a desarrollar mejor. Cuando tú vas a hacer la convocatoria, si tú tienes un jugador, me enredé, a la hora de la confección de la plantilla, Sí. y de la convocatoria, tú tienes un jugador jovencito que no te va a hacer ganar, pero sabes que va a llegar a primera por encima de un grandulón que no va para ningún lado. Saca el grandulón, arriesga, aunque no ganes, pero dale prioridad a ese jugador que quizás te sorprenda. A los 17 se va a primera y a los 18 se va afuera. A mí me preguntaba un amigo, pero Javier, ¿por qué los africanos a los 19 están en Francia y a los 21 en la Premier? Es porque trabajan para eso. Anda a Francia con 23 años a ver si te reciben. Te van a decir, y estás pensando, ya pagaste el seguro para la jubilación, ya está, ya tu tiempo pasó. Entonces, por ahí, mandar un chico, ¿cómo te digo? Al primer equipo, recomendar a un chico jovencito, traer chicos de sus 15, de sus 17 a la reserva, es algo que el formador tiene que atreverse a hacer y no tener tanto miedo de, ay, si vamos a perder, me van a echar. Yo creo que hay que mirar mucho la tabla de minutos de juveniles en primera, cuánto exporta tu equipo y cuántos juveniles tienes jugando en la primera de tu equipo. Eso es lo más importante, no redes sociales, ni andar inventando cosas. Ni trofeo distritorial, que te digo que pasa la distritorial un par de años hasta el mismo trofeo de reserva, nadie se acuerda después. Disculpa, PJ. Profe, ¿se podría decir que el éxito en esto, así como en todo, es dejando el ego a un lado? Sí. Prácticamente, profe. Sí. Y cada año, cuando más viejo estoy, más pienso que es así. Eso sí, hay que tener el respaldo de los directivos, ¿no? Lógico. Yo comprendo que quizás un técnico que sea su primer torneo en reserva va a estar muy preocupado por los resultados. Porque todos los torneos sí se vuelan a 1-2. Esa es una realidad. Hay rivales que al siguiente torneo no los veo. Pero si uno tiene la espalda y uno le dice, este es mi proyecto, esto es lo que quiero hacer, y poco a poco los chicos van llegando a primera, el directivo te dice, ok, no me da trofeos, pero bueno, quizás con el préstamo de este jugador pago 2 quincenas de los muchachos. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso también se empieza a cuantificar de otra manera. Profe, como coordinador deportivo de Tauro, ¿qué criterios hace que se alineen con los entrenadores de categoría sub-13, sub-15, sub-17? ¿Qué les pide que se alineen en función de, más allá del enfoque de que sí, lo principal es llevar jugadores al equipo mayor? Pero en base a qué criterios? Tiene que ser unificado, me imagino, tiene que existir un patrón de trabajo, porque como usted dice, si quiero arriesgar, llevando un chaval de 15, 16 años a una reserva, él ya tiene que manejar algunos conceptos. Yo les doy ciertas directrices. Sé que algunas cumplen a cabalidad, otras no, pero sí el scouting, que tratemos de tener lo mejor y sobre todo lo mejor del área este, de Pandías, San Juaco, Mañanita, Tocumen, la 24, sí que seamos fuertes ahí, sobre todo. Luego que haya una buena relación entre nosotros mismos,
que nos demos los jugadores los unos a los otros sin ningún problema. Y que lo principal es, si el técnico del equipo siguiente pide el jugador, no hay ninguna excusa para amarrarlo. Más que nada es de la gestión del talento. En la enseñanza sí que no nos amarremos a un solo sistema, eso sí ellos lo manejan. Los jugadores manejen varias posiciones, algunos más que otros. Y que cuando confeccionamos plantilla no sean todos los jugadores al tope de la edad, sino mitad y mitad. Claro. Que no sean todos los jugadores grandes, porque después tenemos que armar otro equipo y salir a buscar jugadores al año siguiente. Entonces sí, que la mitad de un equipo sean de un año de nacimiento y la otra mitad del otro año de nacimiento, y que tengamos mínimamente 12 jugadores por debajo de la edad. Y en lo que a reserva se refiere, ceder todos los jugadores que el entrenador del primer equipo quiera y ceder todos los que nos pidan, tratar de trabajar de la mano de ellos y darle mucho oportunidad y jugadores talentosos que veamos aún dando mucha ventaja de edad. Eso no tiene que ser problema para nosotros. Cuando más difícil nosotros sea, creo que más vamos a aprender. Profe, voy a citar a un gran maestro que ha pasado por el territorio nacional, el profesor Sergio Checho Angulo, diciendo que el profe, si fuera directivo, a ojos cerrados, lo pondría usted como técnico de cualquier categoría inferior en Panamá. Para que me cuente, profe, ¿qué tanto se aprende de un maestro, como lo dije, que es el profesor Sergio Checho Angulo, trabajando a su lado? Y si tiene el sueño, profe, ¿no?, de en algún momento llevar a Panamá, ¿no? ¿Por qué no? A una Copa del Mundo sub-20 o sub-17. Bueno, con Checho aprendes mucho del trabajo defensivo zonal. Con él yo me encargué de todo lo que era pelota parada en las dos áreas. Poder ir ahí. Mi educación, cuando me la sugerían, Checho es muy sanguíneo durante el partido, entonces hay que saber cuándo le puedes hablar y cuándo el hombre está eléctrico y mejor no le digas nada. Pero una gran experiencia con él. También un tipo que fue una gloria del fútbol colombiano, viene acá y trabaja con las limitaciones que sabemos los que estamos en el fútbol nacional, y por ahí es bueno que venga gente así, porque nosotros por ahí estamos acá y nos acostumbramos a veces que hay cosas que no las vamos a tener, pero ellos vienen y te dicen la vitamina para el jugador, cierto trabajo específico para compensarle la musculatura, mírale la pierna a ese jugador, tiene más desarrollada una pierna que la otra, tiene más desarrollado un brazo que el otro, tiene que trabajar tiempo extra. Y después empieza el lío para el club de buscarle otro lugar para trabajar en otro lío, que acá no hay. Pero sí tienen ese toque del fútbol de élite de Sudamérica, que para mí es muy importante que cada tanto venga alguien, o mismo los últimos años también aporta su granito de arena, y también el tiempo que estuve con Ñato, tienen también otro tipo de visión. Y es muy importante que siempre llegue gente así a los equipos importantes, o como puede ser en el árabe, en la época de Richard, de Jair, de Jerima, han marcado eras. Ogari en el San Francisco, no sé, lo que hizo Leo en la cantera de Sanfra y de Cay, de Chorrillo, hay mucha gente que le aporta ahí. Yo había tirado la toalla, yo digo, mira, estoy súper atado, no me van a llamar nunca, y veo Manuel dando entrevistas y me nombra en 2, 3 programas, y yo mismo le dije, ¿es en serio lo que estás diciendo? Sí, yo sé que hay un par de equipos que en mi cabeza tiene precio, pero me sorprendió cuando Pedro me nombró en alguna entrevista. Les agradezco la diferencia, ¿no? Creo que siempre a los técnicos que han estado he cedido todos mis jugadores sin problema. Plaza Amador, Chorrillo,
San Francisco, Alianza, Tauro, siempre tuvo buen feeling con todos los entrenadores y cuando si pasó algo raro que me quisieron firmar otro equipo, un jugador, los llamé, normal. Pero realmente creo que está un poco, sí la veo casi imposible por cosas que han pasado, por salidas tempestivas de los equipos, por algún intercambio de opiniones y igual le agradezco a Manuel que me nombró. Yo sé que el solo hecho de ponerme entre los candidatos para él no habrá sido fácil. Igual creo que ellos tenían ya la gente que iba a trabajar. Hay que apoyarlos. Si le va bien a ellos, nos va bien a todos. Eso sí, creo que el target de la escogencia ha sido pensando en tener un buen, ¿cómo te digo? Un buen contexto del fútbol de primera para el entrenador extranjero. No creo que sea pensando en el contexto de selecciones juveniles. Creo que es la principal posición, el trabajo con Christiansen. Creo que los vienen dando el palo los últimos años en la LPF, conocen bien la LPF, el Cátire, Saúl, Fran, les viene yendo muy bien, no se puede negar. O fue el caso de Juan Vita, con Costa del Este. Entonces, escogieron a gente que ha estado en las últimas finales para asesorar al técnico de primera. Y yo creo que cualquiera de nosotros, si tuvieran los zapatos de Manuel y de su comitiva, la única bala que te queda es el Mundial de Qatar. Olvídate de los juveniles, olvídate de femenino, olvídate de todo. En su opinión sobre un apartado que muchos técnicos que han tenido la oportunidad de conversar y personas también del fútbol me han dicho que creen que en el fútbol moderno, por esto de la tecnología, del avance, del videoanálisis, existe cierta sobreinformación para los jugadores que hace que pierdan un poco de la esencia, de la calidad, o el potrero, para llamarlo coloquialmente. ¿Cree que eso es así en su opinión? O obviamente hay que ir de la mano con la Son dos temas evolución? diferentes. Son dos temas diferentes. El potrero es el espacio en el sur de la Argentina o en el Buenos Aires, lotes donde no se edificaba. Y todos los chicos, como se le puede llamar acá, gente de diferentes edades. Y tú aprendiste a jugar jugando contra gente grande. Que eso se ha perdido y solo quedan sectores específicos para traerlo acá a Panamá, en ciertos lugares específicos, que hay canchas chicas debajo de las multis o canchas chicas de 7 contra 7 en ciertos lugares, porque en Panamá se ha ido edificando y cada vez hay menos espacio para jugar. Si hay una pérdida de esa impronta del jugador, si el jugador pasa mucho tiempo en otras distracciones, hoy en día, y lo vamos a vivir, ahora no va a ser el problema, dentro de 4 o 5 años, tú te vas a encontrar, ok, yo soy padre, y los chicos hoy o están jugando Fortnite o Free Fire o FIFA, pero el tiempo que no están jugando, están viendo en YouTube cómo otros juegan. O sea que ellos quieren pasar un tiempo lúdico, pero dentro de su casa. Entonces, estos chicos antes pasaban ciertas horas afuera jugando la casa, jugando y en las próximas camadas vamos a tener una pérdida de esa calidad. Pero me voy a centrar en la sobreinformación, en la parte táctica que un entrenador le brinda a los jugadores. Y se lo quiero ejemplificar, porque hasta hace unos días estaba en un curso de análisis táctico en donde Nico Burdizo, como invitado, nos hizo su aportación y él analizaba a detalle la jugada del gol del Bayern en la final de la Champions, donde él atribuía que ese gol había llegado fruto quizás para él, en su opinión personal, de una sobreinformación que había recibido Thiago Silva previo al partido en la decisión que él tomó de ir a cortar el pase atrás de Gnabry y soltar a Lewandowski, que hizo que Kerr quedara en un 2 contra 1 con Coman
y con Lewandowski. Entonces, según él, según su opinión, él atribuía a que seguramente eso fue una indicación del técnico del PSG que le dijo, acordate que ellos van, llegan y la tiran atrás. Entonces, Thiago Silva, en su interpretación, o sea, falló de tomar la marca con Lewandowski, lo abandonó y salió a cortar el pase, y eso hizo que se produjera lo consiguiente. Entonces, por ahí me pareció interesante porque puede que sea verdad y me gusta consultarlo también con otras opiniones. Pues lo dice Burdizo, No, profe. respeto mucho a Nico Burdizo, pero claro, de Boca el semestre pasado que no ganamos nada, ¿no? Vimos nada más como River levantaba copas, pero bueno. Mira, de los 8 goles del Bayern al Barcelona, ¿cuál metió Lewandowski? ¿Qué número de gol? El quinto, profe. Ajá, Pase de Coutinho. Ok, yo te doy un equipo y juegas contra el Bayern. ¿Quién te preocupa más? Lewandowski. Es sentido común, sentido común. Y para mí, él no anota el primer gol en ninguno de estos partidos definitorios porque está tan custodiado que él no define. Y esto le abre el espacio a los extremos para que puedan anotar, porque el central no puede hacer cobertura lateral porque está pendiente de Lewandowski. Claro. Y si Müller viene en segunda jugada, siempre va a ser 2 contra 1 contra el lateral rival. Entonces, para mí hay, ok, Kimmich dijo, yo voy a defender contra Di María, o contra Neymar, o contra Mbappé porque los 3 rotan. En el Bayern todos colaboran. En el Bayern, Gnabry, si tiene que estar clavado allá de doble lateral de Kimmich, va. Y por el otro lado, Perisic o Coman, si tienen que regresar y pararse de doble lateral, van. Al Bayern lo que lo distingue es que todos atacan, todos defienden. O sea, ¿por qué le metieron 8 al Barça? El Barça juega con 2 tipos caminando. Entonces contra el Barça, que es mega cracks, que da pena decirlo. Pero es la realidad. Cuando encontrás un equipo que todos atacan, que todos defienden, y todos son fuertes físicamente, son rápidos, tienen todo. Cuando tú te fijas, el Bayern tiene campeones del mundo en la banca. Pavard, Hernández, Coman fue suplente del partido anterior, Tolisso. O sea, traen campeones del mundo para darle competencia interna a sus jugadores. Kimmich es un gran lateral, pero donde está Pavard. Y si no, lo corren a Kimmich. Y si no está Thiago, tienen a Goretzka para alternar con Tolisso. Y Tolisso jugó partido de la Copa del Mundo. O sea, yo creo, Perisic jugó la final de la Copa del Mundo. Tú tienes 2 finalistas de Copa del Mundo alternándose en el extremo izquierdo. Fíjate que ahí es donde el PSG pecó, se le lesionó el lateral izquierdo y no tenía. No tenía cuando se lesionó Bernat. No tenían otro lateral izquierdo. El que tenían no es la misma calidad ni se les acercaba. Si te digo que me digas, entonces creo que había también una gran diferencia, que por ahí el Bayern no tiene ningún jugador de 6 millones, pero en la banca tienen muy buenos jugadores y en el campo también. Y hacen lo que dice el técnico, que eso es un plus. Interesante su análisis del partido y también del Bayern, de verdad que pieza. Profe, para consultarle, ¿no? Tengo también información de que usted cuando puede tiene la oportunidad de viajar a otros países y poder observar equipos que practiquen básicamente el fútbol moderno o el fútbol que a usted le parezca su idea. ¿Cómo ha sido esa experiencia, profe, fuera del país? Y eso, profe, su experiencia fuera del país, ¿no? Mirá, quizá es un sacrificio que uno hace. Uno deja de irse a vacaciones con la familia y uno muchas veces con el tiquete, el cost como se pueda, el hotel que puedas, si es que no tienes que en un montón de aeropuertos,
lo importante es la satisfacción y a veces cuando tenés la oportunidad de preguntar ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? También es muy importante. Por ahí hice un diplomado en la Universidad de Panamá, que era hace Milan, y el profesor dijo, miren, el que quiere ir a hacer una pasantía, bienvenido sea, y me consiguió ir a Inter y a Milan. En la mañana íbamos a Milan, a Milanello, y en la tarde íbamos a Interello. Y la verdad fue una experiencia fantástica, y uno de los tipos que pegó fue Massimo De Pauli, un formador que trabajaba en Inter, trabajó en Brescia, y si él dice, como él vive en Brescia y tener que ir a Milán era muy lejos, él sigue trabajando en Brescia, creo. Un curso en Brescia y van 300, 400 personas. De él aprendí mucho cómo enseñar la táctica individual, paso a paso, y muchos automatos ofensivos. Te digo, en Milan veía Costa Curta, Baresi, grandes nombres. En Inter veía mureros que trabajaban muy bien también en fútbol infantil. Digamos, yo iba a Inter, estaba Antonio Manicone, campeón de Copa UEFA con el Inter, que todo el mundo le hacía así porque ganó la UEFA con el Inter. No veía cosas importantes. Miraba así a Massimo De Pauli, y a Massimo yo me acercaba y le preguntaba en inglés, italiano machucado, español, y ahí la íbamos haciendo, y ahí tengo guardado un cuaderno todo con manuscrito de él explicándome step by step todo, y una experiencia formidable, formidable, y también aprendí ahí, a veces acá los técnicos además te dicen, no, yo no puedo compartir cancha con el otro, mitad y mitad, y yo veía al Inter de Milán, compartir mitad de cancha y ponían los arcos así y entrenaban transversal, y era el Inter de Milán. Y ninguno decía nada. Y todo el mundo tenía claro su rol. Empezaban con la parte técnica, después entraba el preparador físico y seguían con la parte táctica, y todo el mundo entendía cuál era su espacio. Creo que en eso son muy maduros. Entonces, acá sí, no, necesito toda la cancha, necesito todo el tiempo, y la verdad es que es cuestión de planificación y organización, empatía y delegar responsabilidades y roles. Y bueno, y también a Ecuador muchas veces, a Quito, Guayaquil, Cuenca. Ahora tuvimos de gira con el marcador en Uruguay y fui a Montevideo Wanderers, me encantó. También a veces me invitan a Liga Deportiva Alajuelense, que allá Lleida está haciendo un gran trabajo, y tienen acaban de hacer un centro de alto rendimiento a todo dar, y gimnasio con máquinas cónicas, y tienen todo lo último de tecnología aplicada al análisis de rendimiento. A Nacional también un par de veces, a Nacional de Medellín, que para mí son de lo mejor. Alfaro me da vergüenza, ¿viste? Preguntarle. Él me preguntaba, ¿y Panamá qué te pareció? No, todo bien. Después le decía al preparador físico, ok, el trabajo de Cora al inicio, y cuánto duró, y todo eso. Le preguntaba, pero y después el tipo pasó a Boca. Hoy lo presentaron en la selección de Ecuador. Después ahora miro mucho lo que hace, desde la lejanía, lo que hace la gente de River en captación. Grossi, lo que hace Brizuela en captación, lo que muchos años de fútbol infantil de Otto Poluque, Letieri en Morón. Profe, muy interesantes las anécdotas, y en esa línea quería concluir por preguntarle una referencia, el entrenador que más le ha inspirado, con el que siente más influencia. Es que hoy miro mucho, pero te diría que desde el 2002 hasta el 2012 Marcelo Bielsa. ¿Y por qué, Después, profe? Soy admirador también de Bielsa. Me interesa saber el porqué de una persona mucho más experimentada. Yo creo que el profe mira, también me es como firmé toda la revolucionario. eliminatoria. No, es por los valores éticos.
en el fútbol es muy difícil encontrar gente con ética. La vida por el fútbol, El último romántico, me marcó. Ese libro me marcó, es cuando él está en Chile. O sea, uno mira de Rafa Benítez, Guardiola, de Mou, de todo. Por ahí hoy en día reparto mi tiempo escuchando más especialistas en scouting, en recruitment, director de ojeadores, todo eso en algún momento va a llegar y hay que estar preparado, hay que estar un paso adelante. Escucho muchos scouts, mucho lo que es la detección y captación del talento. Ahora me encanta escuchar a Víctor Horta, que es y a Monchi, que también que es el manager son revolucionarios de todo lo que es el análisis de rendimiento. Antes de ayer escuchaba el del Wolverhampton, para mí es uno de los equipos que mejor ha fichado a Premier y dice todo lo que se ahorraban antes yendo a Sudamérica y África y ahora mejor le pagan a ciertas personas para que estén todo el día viendo videos y haciendo match report y player report. Creo que hay gente que va marcando tendencia y nosotros a veces nos encerramos en nuestra burbuja, sí, hemos mejorado un montón acá, mirá, vamos a Conca Champions, vamos a Copa de Oro, pero en todas partes del mundo están avanzando y cada vez más adelante. Esto nunca para, no se detiene. Era, profe, que un gusto y un honor, profe, que el haber pasado por estos micrófonos de Utopía Fútbol, una eminencia, como lo dije al principio, uno de los top 5 en lo personal de formadores en Panamá, y ya sabe, profe, que acá siempre tiene el espacio y somos unos grandes admiradores de su gran trabajo, profe. No, a la orden la pasé muy bien. Todo lo que sea hablar de fútbol siempre bienvenido sea. También yo creo que hay mucha gente acá que hace muchos años trabaja con GPS, con análisis de video y a veces se ayorna y a veces nos toca soportar que nos tiren como que con la época de las cavernas. Y no hacemos nada. Eso sí, cuando tú inviertes tanto en tantas cosas a la gente que trabaja acá con frecuencia cardíaca, con distancia recorrida, con high speed running, con análisis, con edición de video, con animaciones de clip draw, y eso no puede ser que solamente si viene afuera es bueno. Si lo hacemos acá en la LPF no vale o a nadie le importa, o que hay que salir taquillándolo, mirá lo que uso, mirá lo que uso. No, creo que hay mucha gente en la LPF que trabaja con perfil bajo. Por ahí cuando llegan estos momentos, si quieren hacer ver que no maneja tecnología, es triste que lo haga la misma gente que después cuando tiene sus equipos está llamando. Bueno, profe, de mi parte también agradecerle por el espacio, por todos los conceptos, una muy buena charla de fútbol. Como Ipse le mencionó, yo estoy dando mis primeros pasos en mi formación como entrenador, aparte que ya me gradué de periodismo, pero me llama mucho más estar ahí al lado de la raya. Entonces, mientras estamos en pandemia, he empezado este proyecto con mi hermano y colega Ipsio y espero que haya sido de su agrado. Y sobre todo que nos encanta el fútbol, el deporte, hablar de él y en esa línea vamos y bueno, si me lo topo por ahí por las canchas, lo saludo, profe. En un momento, ahora es bueno, porque estás lejos de la cocina. Epa. Va a llegar un momento que van a estar los dos más cerca de la cocina, más cerca del calor. Espero que sigan hablando del juego y diciendo lo que piensan. Lo otro...